Bienvenidos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es David Suárez, actual secretario de Educación del departamento de Magdalena. Viene gestando acciones al interior del departamento, un departamento bastante difícil, con grandes dificultades, pero hoy tenemos este invitado que nos va a dar luces hacia dónde van a direccionarse las sanciones de algo que nos apasiona y el tema educativo. David, bienvenido. Un cordial saludo, Arnaldo, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muy contento de estar aquí y poder dialogar contigo y poder enviar información a todas las personas. Así es, David. Bueno, vivimos un departamento que hemos recorrido a lo largo y ancho de todo este departamento y que las realidades en el Magdalena no son tan ajenas a realidades que vive todo el país y en Latinoamérica. Dificultades en accesibilidad, las dificultades de todo tipo, pero hay algo fundamental y es la educación. La educación casi que llega a todos los rincones, con dificultades, con todo tipo de inconvenientes, pero llega. Te cuento un poco para entrar en contexto. Recorremos todo el departamento de Magdalena y encontramos la zona rural dispersa, escuelas como la institución educativa departamental El Consuelo en Tenerife, en el centro del departamento de Magdalena, con escuelas con 10 sedes educativas todas rurales y donde los niños son de parcelas o fincas y que llegan al colegio bajo circunstancias difíciles, pero hay siempre un maestro ahí motivado para llegar. Es la única presencia que muchas veces tienen del Estado y nos cuentan los maestros en muchas ocasiones de estas zonas que cuando se caen en las motos, cuando el barro no los deja llegar, las vías intransitables, la satisfacción grande que está es ver la sonrisa de un niño, es ver cómo ese niño lo recibe con agrado, esa visita que llega a formarle, que lleva a traerle educación, que llega a traerle esperanza. Entrando en materia, pues usted se está desarrollando a nivel del departamento el plan de desarrollo departamental, un plan que busca mejorar las condiciones de educación para todo ese departamento, para esos niños que nos están necesitando, para esos maestros que dan todo de sí, para llegarles educación de calidad. David, cuéntanos un poco qué se proyecta la Secretaría de Educación, la Gobernación de Magdalena en cuanto a ese acompañamiento a las instituciones, a la formación docente, a través de este plan de desarrollo, generará equidad, generará desarrollo para nuestro departamento. Las expectativas son muchas de la comunidad. Cuéntanos un poco acerca del plan de desarrollo. Bueno, Arnaldo, antes de comentarle el plan de desarrollo, de ilustrarlo un poco sobre lo que se tiene planteado a nivel departamental, quiero decirle, o más bien resaltar cómo recibimos una educación en el Magdalena. Todos sabemos los bajos indicadores de los que goza el departamento en calidad. Estoy hablando de las pruebas Saber 11, del índice sintético de calidad. El departamento tristemente está en los peores lugares del país y eso es preocupante, eso es preocupante. A eso súmele una falta de infraestructura, falta de conectividad, falta de dispositivos tecnológicos, falta de saneamiento básico, de baños, elementos de bioseguridad, de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria. Esa es la realidad que hoy día se vive en los 28 municipios. Y a esa situación que se está viviendo, súmele una pandemia, súmele un coronavirus. Luego, la situación no puede ser peor, definitivamente. Y es la realidad con la que hoy estamos lidiando todos, nuestros maestros, nuestros rectores, los funcionarios de la Secretaría de Educación, todos estamos viviendo esa situación. Luego, es una situación poco favorable para el departamento. Sin embargo, nos corresponde garantizar el derecho a la educación de todos, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. ¿Y cómo se ha venido haciendo? ¿Cuál ha sido ese reto? Principalmente nuestros maestros. Hemos tenido que apelar a la vocación, a la pasión, a esa decisión de formar personas integrales que tomaron nuestros maestros, que tomaron las personas que quisieron ser maestros. Y en ese sentido, pues tenemos que acompañarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que reconocer esa importantísima labor
¿Qué realizan todos en todas partes? No hay conectividad, no hay dispositivos. Los maestros no tienen el suficiente conocimiento de las herramientas tecnológicas. Hoy también ellos son perjudicados de esta situación. Vemos cómo se han venido enfermando, está generando estrés sobre trabajo, cantidad de situaciones que ellos viven, adicional a un más de 20% de nuestros maestros que tienen enfermedades preexistentes. Entonces, todo esto se suma y se crea un caldo de cultivo muy preocupante para la educación del departamento del Magdalena. ¿Con qué contamos hoy? Con unos escasos recursos que son evidenciables, pero no estoy hablando de recursos económicos de la gobernación, no. Estamos hablando de recursos con los que tienen nuestros maestros en cada una de las instituciones, o más aún, en sus casas, los padres de familia y demás. Y con esos escasos recursos que se cuentan, hoy tenemos que garantizar la educación en todo el departamento. Luego es un reto muy grande el que tenemos, y nuestros maestros principalmente cuando están formando a las personas integrales en todo el departamento. Hablemos un poco del plan de desarrollo. Ya se ha venido adelantando un trabajo bien importante, ya fue aprobado, ya hoy es una ordenanza, ya hoy es la hoja de ruta del departamento en estos 3 años y medio que nos quedan todavía de gobierno. Es un gobierno que le apunta al cambio, a la transformación, ¿sí? Es un gobierno muy enfocado a la educación. Recordemos que nuestro gobernador, el doctor Carlos Caicedo, viene de la educación, fue rector de la Universidad del Magdalena, como alcalde logró sacar a Santa Marta del analfabetismo en que vivía, fue declarado territorio libre de analfabetismo, y bueno, entre muchas otras actividades de dotación, de infraestructura, de apoyo a maestros, hoy tenemos el reto del Magdalena, de los 28 municipios no certificados que nos corresponde administrar el tema de la educación. Allí tenemos grandes retos. Se han planteado retos desde la alfabetización, retos de calidad con los colegios, con los maestros, retos de educación superior, retos importantes que van a hacer un cambio, una transformación. Pero el principal reto es luchar contra la pobreza, luchar contra la desigualdad. Y ahí que sí se ve grandemente en este departamento esa situación. Si uno está por aquí, Santa Marta, incluso Ciénaga, uno encuentra situaciones muy buenas, muy apropiadas para la comunidad. Pero si uno va a visitar estos 28 municipios, encuentra un panorama totalmente contrario, muy profundo. Desigualdad, pobreza, falta de empleo, falta de oportunidades, y eso es preocupante porque son nuestros jóvenes y quienes van a generar el desarrollo en las futuras generaciones. Así es, David. En ese sentido, y usted lo ha dicho muy bien, ustedes tienen un mapeo de todo el departamento, conocen la realidad, la han identificado a través de distintas acciones y contactos con maestros, con rectores, con padres de familia, comunidad educativa en general. Eso les ha permitido tener una radiografía de en qué estado está, además de revisar las pruebas del estado, además de revisar todos esos antecedentes y esa ubicación, usted lo decía muy bien, en la que nos hemos mantenido a lo largo de la historia del departamento de Magdalena y que se debe dar un paso hacia avanzar en calidad educativa. Hay maestros interesantes en toda la región del departamento, pero maestros que han perdido la motivación, han sentido que hay un abandono total del organismo central, no hay direccionamiento, hay baja visión en cuanto al tema de proyectar. Hoy día nosotros ya vivimos la cuarta revolución industrial, que es tecnológica. Hacia dónde estamos formando a estos estudiantes, qué queremos con ellos realmente, hacia dónde lo vamos a proyectar. Realmente vamos a seguir formando para algo que ya no existe, muchas veces para trabajos que no van a existir en el futuro, o los vamos a formar para los nuevos retos. Creo que la pandemia desnudó a todos y todo el país. Colombia se evidenció la falta de condiciones para enfrentar situaciones como esta que estamos viviendo, la emergencia, pero también nos dio luces de hacia dónde proyectar, cómo formar a nuestros estudiantes en STEM, por ejemplo, inteligencia artificial, cómo meterlos en ese mundo. Y usted hablaba ahorita de las competencias digitales. Son fundamentales que nuestros maestros se apropien de estos elementos.
también tener ese tipo de conectividad. Y el maestro, y vuelvo a él, es un ser que se formó para servir y para educar, pero sobre todo para inspirar a otros a ser. Y eso se ha ido perdiendo debido a la falta de visión. Y escucharlo nos genera esperanza, ¿no? Nos genera decir, bueno, sí, sí se puede seguir haciendo cosas, porque lamentablemente ha habido un abandono, y te lo decía, del Estado, y la única presencia que llega a estas comunidades vulnerables, a estas comunidades rurales, como lo es el caso de Consuelo, te decía, pero también de Rosa Cortina, con 24 sedes, todas dispersas, y así todo el departamento nuestro, que es prácticamente rural. Allí encontramos un reto grande. Yo creo que va a impactar el currículo. Necesariamente ese currículo que traíamos tiene que ser impactado, tiene que ser orientado nuevamente hacia los retos que nos impone la sociedad del conocimiento, las inteligencias, las competencias, las habilidades del siglo XXI. Son desafíos, y escucharte me llena de confianza, porque lo que ha pasado históricamente es que ocultamos la realidad. Es esa realidad que tú hoy desnudas, esa realidad que tú hoy nos planteas en ese estudio que han hecho el departamento. Entonces, cómo va a generar esto un cambio en nuestro currículo, en la formación de maestros? No se trata de esa formación de maestría, doctorado, se trata de esa disponibilidad de estar allí, de poder ser acompañados, de ser guiados hacia dónde es que vamos a ir. Y tú nos hablabas de que el plan de desarrollo lo orienta. Entonces entiendo que va a haber acompañamiento desde el nivel central, desde el nivel de Secretaría de Educación, y que va a haber una visión clara hacia dónde ir. Creo que ahí está una de las grandes problemáticas del departamento, es que nunca hemos sabido hacia dónde ir. Cada institución hace lo que puede con lo que puede, como lo has podido evidenciar en la emergencia. Entonces, creo que me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre qué va a pasar en el plan de desarrollo con ese acompañamiento al maestro, a las instituciones educativas, pero sobre todo que llegue a ese fortalecimiento de nuestros estudiantes. Bueno, en general vamos a iniciar con esas personas iletradas que no saben leer, escribir. El primer gran reto que tenemos es declarar al Magdalena libre de analfabetismo. Hoy tenemos un 9.12% de personas en esa condición, iletrados, 63.000 personas, bastante preocupante, ¿sí? Cuando la media a nivel país está en un 5.6% aproximadamente, aquí tenemos un 9.12%. La idea es llegar a un 4%, menos de un 4%, para que la UNESCO lo declare al Magdalena como territorio libre de analfabetismo, como ya se hizo en el Magdalena, como ya se hizo en Santa Marta en el periodo de nuestro gobernador Carlos Caicedo. En segundo lugar, vamos a fortalecer de una manera muy fuerte el tema de los colegios y el tema de los maestros. La piedra angular de un proceso de formación antes, ahora y en el futuro siempre serán nuestros maestros, ¿sí? Aquí me he encontrado con un talento humano con muy buenas competencias, formados, incluso doctores, magíster, de todo tipo. Y uno se pregunta, con todo ese talento humano que tenemos en este departamento, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos en esos puestos, en esos lugares? Bueno, es un reto, y el reto va en generar cultura, ¿sí? Porque teniendo ese talento humano necesitamos replicar, necesitamos poner en práctica todo ese conocimiento y esa experiencia, que no solamente nos sirva para mejorar un salario, sino realmente para formar personas con competencias, que generen resultados, que creen empresa, que mejoren su calidad de vida, que puedan seguir en ese proceso. A eso es lo que tenemos que apuntarle. Y ese es un proceso de generación de cultura, ¿sí? De irradiar todo ese conocimiento, de poner en práctica todo ese conocimiento. Porque reitero, hay gente valiosísima, mucha, en esta secretaría, en todo este departamento. Pero, por supuesto, vamos a seguir trabajando con la formación de maestros. Vamos a crear un centro de innovación pedagógica, ¿sí? Eso es clave. ¿Por qué? Porque tenemos claro que el maestro es la base, la piedra angular de los procesos educativos. El maestro,
ha sido, es y será siempre, y por eso tenemos que acompañarlo. Igualmente, las instituciones educativas son esos polos de desarrollo, de transformación de la cultura, de generación de buenos seres humanos, de buenas personas. Por eso vamos a llevar al colegio las diferentes secretarías, los diferentes servicios del departamento, de tal manera que nuestras instituciones educativas van a tener colegios saludables, vamos a llevar la Secretaría de Educación con sus programas de prevención y promoción y a tener allí algunas metas importantes para que puedan irradiar desde el colegio a toda la comunidad. Vamos a tener colegios deportivos, escuelas deportivas, donde el Instituto de Deportes del departamento llegue allí, genere acciones, acompañe procesos y nos pueda generar esa dinámica, pero no solamente en salud y en deporte. Las escuelas cumbia van a también estar allí haciendo presencia, la cultura y el arte van a estar allí haciendo presencia, acompañando, formando el talento humano. Vamos a tener también escuelas de participación, necesitamos formar líderes, personas que acompañen, que sientan, por supuesto, la problemática de su municipio, de su corregimiento, de su subregión, entre otras. Y así vamos a tener acompañamiento de todas las secretarías haciendo presencia allí. Colegios productivos, bienvenido el SENA, con la articulación con la media, con la doble titulación, pero también bienvenida la Secretaría de Desarrollo del departamento, acompañando esos procesos para que genere productividad. Enseñarles un arte, un oficio es fundamental para las personas que están en la educación, en la educación media, es fundamental. Tenemos también otro tipo de estrategias para fortalecerlos, competencias. Vamos a poner a competir a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, a nuestras instituciones educativas. La competencia es inherente al ser humano. Todos queremos competir, llegar más lejos, ser los número uno. Entonces, en ese ejercicio de competencia, ponerlos a competir nos va a permitir subir los indicadores, mejorar la articulación, premiar, entregar beneficios a las instituciones, a los maestros, reconocer la labor y, por supuesto, en últimas, impactar a la comunidad educativa, impactar a nuestros estudiantes. Entonces, la competencia va a ser también un papel fundamental dentro de todo este proceso que tenemos. Seguramente también tenemos la infraestructura, es lógico, pero pues limitada a los recursos que tenemos y a la gestión que hagamos. Las necesidades son gigantescas, inmensas en estos 28 municipios. Los recursos no son tantos. Luego vamos a llegar a una cantidad importante, pero resaltar lo siguiente. Vamos a crear centros Cambia. Vamos a crear 4 centros Cambia. Son inversiones de más de 15.000 millones de pesos. Crear una infraestructura en municipios claves de las subregiones para tener allí sedes donde se articulen todos los servicios institucionales del departamento. Y ya le hablaré más adelante de la Universidad del Cambio. Y esas van a ser las sedes de la Universidad del Cambio en las subregiones. Estoy hablando de pronto de Pibijay, Fundación, el Banco. Estamos en proceso de determinar los municipios, pero van a estar allí, van a hacer presencia permanente, por una parte en estos centros Cambia y por otra en los colegios, en las escuelas, en las instituciones de educación, todos los servicios institucionales para que sientan la presencia. Una de las cosas que más me ha dolido aquí en el Magdalena es cuando me llama un rector y me dice, se metieron personas a robar a la institución de educación, se llevaron una teja, se llevaron un computador, se llevaron un pupitre. Eso duele, duele realmente, eso no puede ocurrir y eso no es otra cosa que falta de educación, falta de entender que allí es donde se forman ellos, los hijos de los hijos, ¿sí? Que debe ser sagrada una institución educativa, que es la herramienta que necesitan, que tienen que fortalecer para poder mejorar su calidad de vida. Y eso ha sido muy doloroso. Y en ese sentido, una de las prioridades de esta Secretaría es trabajar el fortalecimiento de competencias blandas, de habilidades socioemocionales. Entonces, el trabajo en equipo,
de la cordialidad, del respeto. ¿Por qué no, Arnaldo, volver a ese manual de Carreño, pero virtual? Metámoslo tecnologías. Sería una idea interesante, porque es que tenemos que volver a lo básico. Esta pandemia nos ha obligado a volver a lo básico, al papá, a la mamá, a la familia, valores. Eso es valioso en el proceso de creación de cultura. Pero no paramos allí, no solamente son nuestros maestros, no solamente son los colegios, planes de mejoramiento también vendrán, son varios los componentes que tenemos allí, pero nos interesa todos los eslabones de la cadena educativa. No podemos solamente fortalecer uno y dejar débil los otros. ¿Por qué? Porque la cadena se rompe. Entonces también estamos pensando en la formación para el trabajo, fortalecer el Infotec, volverlo institución universitaria, articular más esfuerzos con el SENA para que seamos pertinentes, formemos lo que necesitamos, agrícola, agropecuario, turismo, logística, administración, y eso es fundamental. Excúseme, me retrocedo 1 milímetro. La formación virtual es uno de los componentes. Claro que sí, hay que trabajarlos. Pero ahorita ya tenemos proyectos, programas, acciones a desarrollar, pero en la administración pública todo tiene un proceso, un procedimiento y demás. Luego ya estamos trabajando el proyecto de formación virtual, es decir, computadores y tabletas. Vamos a comprar este año 56,000 dispositivos y se los vamos a entregar a los estudiantes y a los maestros. Este año estamos en un proceso contra el tiempo, pero estamos corriendo. Vamos a generar una plataforma que nos permita un trabajo sincrónico y asincrónico con cada estudiante. Vamos a contratar la conectividad una vez nos aprueben los recursos por parte de la Asamblea, y estos dispositivos también van a tener conectividad. Hasta ahí es una parte importante, pero pues tenemos que esperar a que todos estos trámites se surtan. Sin embargo, la formación virtual hoy día es una realidad, es el presente y es el futuro, ¿sí? Sin embargo, aquí en el departamento no tenemos conectividad, no tenemos dispositivos, falta alfabetización digital, por llamarlo así. Entonces es preocupante, porque no lo vamos a tener en un tiempo cercano y no hay que decirle mentiras a la gente. ¿Qué hay que hacer? Recurrir a esa vocación del maestro en este momento para resolver con los escasos recursos que tenemos. A nuestros maestros los he visto muy recursivos, con un mensajero pedagógico, con unas charlas de Zoom, de Teams, de Meet, entre otras. Los he visto con emisoras, algunos con canales de televisión a nivel nacional y otros siendo recursivos. Así nos toca, mientras podemos avanzar en todos estos procesos que hemos venido mencionando. Pero allí está, ese componente es presente y futuro de este país. Pero aquí estamos muy atrasados en todo este tema de la formación virtual. Y vamos entonces con la educación superior. Con la formación para el trabajo con el SENA es unir esfuerzos para garantizar pertinencia, que lo que se forme cada uno de los estudiantes pueda tener salida, pueda conseguir un empleo, pueda mejorar su calidad de vida. Y vamos a la educación superior. Preocupante. Educación superior en estos 28 municipios. A nivel del departamento, solamente un 26% de las personas pueden acceder a la educación superior. Y de ese 26%, solamente un 4% en los 28 municipios que nos corresponde atender. Eso es preocupante, una cifra de esa. ¿Cómo vamos a generar desarrollo, productividad, empresas, dinámica, cambio social, cuando solamente tenemos un 4% de personas que acceden a la educación superior? Precisamente queremos, en el plan de desarrollo, nuestro gobernador, Carlos Caicedo, estableció el programa de educación para el cambio, Universidad para el Cambio. Y allí tenemos becas. Se van a establecer 30,000 becas para que los magdalenenses estudien en universidades públicas gratuitas, de manera gratuita, acreditadas, con calidad. Estoy hablando para que estudien en la UIS, para que estudien en la Universidad de Antioquia, para que estudien en la Universidad del Magdalena, para que estudien en la Universidad de Córdoba, en la universidades públicas, programas virtuales. ¿Dónde los van a hacer? En los centros Cambia de los que les mencioné, con las tabletas, con los equipos, con conectividad, y de esa manera poder dar un cambio. No es fácil,
teniendo en cuenta la situación que tenemos. Pero todo ese programa ya está plasmado en el plan de desarrollo. Magdalena Renace es un cambio muy importante lo que queremos dar en materia educativa. O sea, tenemos hoy en el Magdalena un gobernador que cree en la educación, que siente la educación, que le invierte recursos a la educación y de esa manera pues vemos el cambio. Otro tema es el que tenemos hoy en la Asamblea, la creación de un fondo de gratuidad a la educación superior, para que las personas que hoy están en la universidad, que son del Magdalena, que están aquí formándose, queriendo salir adelante, pues no paguen el semestre, que eso les sirva para su manutención, para gastos otros, para que puedan estudiar de manera gratuita y poder acceder al mundo del empleo y el trabajo. Cuando una persona estudia, se forma, le cambia la vida a esa persona y le cambia la vida a todo el entorno familiar. Seguro que si las personas se formaran y entendieran la importancia de la educación, no veríamos hurtos en los colegios. Al contrario, veríamos donaciones, entrega, fortalecimiento de las instituciones educativas. Así es, David. Resalto muchos de los aportes que haces unos anuncios significativos para nuestra comunidad, importante conocerlo, enterarnos de qué está pasando. El tema de por qué no hemos avanzado en educación también, yo hacía el análisis, tú hablas de la integralidad, de enfocarse en muchos aspectos y lamentablemente la educación en Magdalena y en el país se ha enfocado en lenguaje y matemáticas que si bien son importantes no son el todo y necesitan fortalecer el pensamiento crítico, se necesitan fortalecer la artística, las ciencias, la tecnología, el idioma y son parte integral de todo ese proceso y de pronto hemos ido descuidando aspectos que nos ha llevado a no asumir con responsabilidad en algunos momentos ese reto que nos imponen, que es poder sacar a nuestros estudiantes adelante y darle ese tipo de equidad, sobre todo en una brecha que tenemos grandiosísima entre lo urbano y lo rural, inclusive entre lo urbano y lo periférico. Nosotros tenemos zonas periféricas donde tampoco hay ningún tipo de acceso a nada y tú has evidenciado que el departamento de Magdalena en sí se encuentra en las mismas condiciones, sobre todo el sector público. Y es allí donde hoy cobra importancia estos anuncios que nos haces, que no solamente impactan en la educación primaria, preescolar, secundaria o media, sino que también en la universitaria y aún más allá en aquellas personas que no han tenido la oportunidad de formarse con ese tema bandera que trae la gobernación y que llega en buena hora porque tener todas nuestras personas que empiecen un proceso de alfabetismo es importantísimo, es significativo, pero sobre todo esa visión amplia. Quería resaltar, durante todos estos años se han hecho el Foro Educativo Departamental y en el Foro Educativo Departamental hemos visto experiencias maravillosas que llegan hasta el foro. Desde ahí del foro hacia allá no hay nada, no hay cómo fortalecer esas experiencias, se han quedado en el pasado en unos archivos, en un llenar requisitos y eso es parte de la desmotivación del maestro. Es decir, un maestro que se sentía que hacía un trabajo inmenso, un esfuerzo significativo con sus estudiantes, con sus compañeros y que llegaba a lograr una gran representación en un foro educativo departamental y lo devolvían para casa con un diploma y listo, y más adelante no se resaltaban ese tipo de acciones que eran muy significativas y que venían de los distintos saberes, pues nos dejaban muy preocupados y nos dejaban muy desmotivados. El tema de innovación, tú lo planteaste, yo espero que se dé de esa manera que lo visionan, porque hoy día nuestros jóvenes, esos de la zona rural, dispersa, nuestros jóvenes del departamento de Magdalena necesitan la oportunidad de formarse de la misma manera que se forman los jóvenes para esta sociedad que nos impone la sociedad del conocimiento, la era digital. Decías que es un proceso no rápido, es un proceso lento, pero que va a dar resultados significativos. Y ustedes están en la tarea. Eso a nosotros nos llena de mucha confianza, también de la oportunidad de poder hacer ese seguimiento y creo que esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo que nos involucra a todos los magdalenenses y creo que como Magdalena se meta en esa dinámica de poder sacar adelante todas estas propuestas, va a poder convertirse en ejemplo nacional e internacional y nosotros tenemos gente interesante que ha salido a representar y como te decía,
regresan y se quedan ahí y ya no son más y no le dan la oportunidad de seguir avanzando. Creo que este plan de desarrollo, creo que esta visión de gobierno que tiene la gobernación empieza a generar esa transformación que es importantísimo porque no se le reconoce al maestro su labor. Y cuando no reconocemos la labor del maestro, que es tan significativa, pues vamos a empezar a perder también estudiantes, porque maestro que se desmotiva, estudiante que no va a recibir de ese maestro ese sentido de inspiración, ese sentido de ser. Esto de la educación es pasión. Y quienes tomamos la iniciativa de ser maestros lo hicimos porque lo queremos. Otros llegaron de otras áreas y lo apropiaron, están allí, hacen parte de eso. Y tú lo dijiste al inicio, encontré una gran cantidad de profesionales con grandes capacidades, pero no se entiende por qué no se ha avanzado el departamento de Magdalena. Yo creería que es importante seguir mapeando, seguir encontrando esas iniciativas, seguir viendo cómo nos apoyamos entre todos, cómo construimos un mejor departamento, y teniendo visión. Yo creo que ha faltado visión en el departamento y eso ha ido generando, o sea, de ver que no la había en el departamento, no la hay en los municipios, no la hay en las instituciones y lógicamente no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde íbamos a ir, que te lo decía al inicio. Hay algo importante de lo que me gustaría saber, David, y es el tema de alternancia. Hoy es un tema que a todos nos ha preocupado y hay mucha información en redes. Compañeros maestros le han fallecido los familiares y la educación es un punto cuando visitas sedes por entregar las guías o de pronto si tienen mensajero pues ya es mucho más fácil, pero vemos que el ir solamente a la sede de 10, 15 personas ya se generan focos de contagio porque las condiciones, y la hemos dicho, no son las más favorables para el tema. Entonces, quisiera que a la comunidad que nos ve, que nos escucha, contarles qué mapeó el departamento, la Secretaría de Educación en cuanto a esta situación y qué medidas tomó para ver en lo que resta del año cómo va a ser ese tema en nuestras instituciones, qué va a pasar. Bueno, el tema de alternancia, que no es otra cosa que brindar la educación tanto en casa como en las instituciones educativas, pues es el modelo que ha venido planteando el Ministerio de Educación. Sin embargo, un modelo que no ha sido adoptado por parte del departamento. Aquí realizamos unos trabajos bien importantes con toda la comunidad educativa, con maestros, con rectores, con sindicatos, con instituciones privadas, con alcaldes, con toda la comunidad en general, y determinamos lo que era pertinente. No tenemos condiciones para volver a la presencialidad. En ese sentido, después de diversos análisis, diálogos y construcción colectiva, se llegó a la decisión de parte de nuestro gobernador de mantener la educación en casa en este segundo semestre. Primero la vida, primero la salud, sin perjudicar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Teniendo en cuenta la situación que tenemos de escasas recursos, lo mencionado y demás, pues tenemos que apelar a la creatividad, a la pasión, al amor, a la recursividad de nuestros maestros, de nuestros rectores, a la unión de esfuerzos entre alcaldía, gobernación, rectores, entre otros, la comunidad en general, para poder garantizar esa educación. En un tiempo, cuando inicia la administración, pues las metas eran ambiciosas, grandes, ¿sí? Y nos llega esta pandemia. Hoy día, pues tenemos un reto, por lo menos mantener lo que tenemos y no caer, pues precisamente en lo más bajo de los estándares, de los indicadores. ¿Por qué? Porque esta pandemia está desnudando precisamente las falencias, las fallas que tienen las instituciones y demás. Y aquí tenemos muchísimas, grandes, ¿sí? Y es un reto precisamente el que solamente saldremos si trabajamos de la mano, articulados y apelando a la vocación del maestro, a la pasión que tiene. Los demás proyectos vienen en camino. Así es, David. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad, y es una oportunidad que nos dio de revisarnos, de saber en qué podíamos estar fallando y cómo vamos a fortalecer eso. Yo creo que
Esto, el trabajo que viene es extenso, es un trabajo que necesariamente lo hemos dicho en otras actividades, en otros encuentros que hemos tenido con maestros, con rectores, con personas de otros lados. Es una oportunidad de poder reinventarnos, de poder entender que la mecánica puede cambiar, no solamente ahora que esta emergencia se nos presentó hoy y aceleró el tema digital, el tema de que los reacios que estábamos a usar dispositivos, a usar tecnologías, se ha evidenciado que el año pasado, en el 2019, queríamos prohibirle el uso del celular en pleno siglo XXI al estudiante. Y la emergencia nos mandó a decirle, denle un celular, denle una tablet, comuniquémonos. Entonces no era el dispositivo, era ese proceso de formación. Y es allí donde no hemos entendido durante muchos años que el tema es pedagógico. Y yo voy más en este sentido a fortalecer ese ámbito pedagógico, tanto en los maestros, porque eso le va a llegar a los estudiantes. Y maestro que empieza a entender esta nueva mecánica, empieza a entender realidades y en ese sentido lo primero que está es la vida. Y cuando hablamos de que lo primero que está es la vida, es como hacemos un acompañamiento real a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, orientaciones que les permitan a ellos seguir avanzando dentro de las dificultades. Y la escuela es un motor, es una base fundamental para poder generar esa transformación. La mayoría de nuestras comunidades, te decía, son rurales, otras son vulnerables y un poco que son muy escasas son los que tienen un poco más de condiciones. Nosotros tenemos unas dos realidades y es que hay algunos estudiantes que son prácticamente los colegios privados o algunas instituciones que han podido usar tecnología y el resto se ha formado en este tiempo que va de la pandemia a través de guías. Esas guías, lógicamente, nos dejan esa brecha. Ese estudiante que tiene la oportunidad de comunicarse con el maestro, por lo menos en la institución educativa departamental Luis Carlos Galán, acá en Plato Magdalena, los maestros para comunicarse con los estudiantes de Zárate o de Aguas Vivas lo hacen a través de llamadas telefónicas, pero no hay un teléfono en cada casa, hay un teléfono comunitario que les hace el favor de hacer ese contacto, ese conocimiento, esa realidad que nosotros hemos venido vivenciando, es ese sentir del maestro o esos maestros nos contaban cómo se van hasta allá un día de la semana o cada 15 días y se reúnen con un líder para empezar a enseñarle o poder ir haciendo bajo todos los protocolos, exponiendo su vida, su salud, para poder llegarle a sus estudiantes. Hoy estamos a nivel del departamento mapeando a esos estudiantes con la oportunidad de que no se nos vayan, que no se pierda este año escolar, que va a pasar es con grandes dificultades, pero que nos va a permitir avanzar, porque si recogemos todas esas experiencias que hemos vivido, esos maestros que hemos escuchado y los empezamos a dar soluciones a estas problemáticas, en el futuro no nos va a coger de imprevistos. Este año, cuando la emergencia nos llegó, nos cogió en el aire y algunos reaccionamos rápido, otros lo hicieron mucho más lento y hay algunos que todavía no han logrado reaccionar del impacto de la situación y de lo alejado que estábamos de cómo va el mundo evolucionando. Y es allí donde yo creo que en Magdalena, si hemos estado rezagados los maestros, imagínate a las comunidades más vulnerables. Entonces, en ese tema de brechas, de poder buscar la equidad que está planteada en ese plan de desarrollo, yo creo que sí es importante seguir conversando, seguir interactuando, seguir recogiendo eso que nos va a dar el sentido, porque eso es la vivencia de nuestros maestros. Nosotros tenemos maestros muy apasionados, maestros con ganas de hacer las cosas, pero que han estado abandonados. Entonces yo creo que me gustaría, David, que nos mandes ese mensaje importantísimo para la comunidad, ese mensaje que le llegue a nuestros estudiantes, nuestros maestros, a nuestros directivos y a toda la comunidad magdalenense y del país que nos ve a través de estas redes. Gracias, Arnaldo. Decirle a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, que la educación es la herramienta más importante contra la lucha
que estamos viviendo en este momento, contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la falta de oportunidades. Cuando una persona se educa, se le abre un mundo de posibilidades de crear empresa, de crear empleo, de ser mejor persona, de ser un buen ciudadano. Y eso genera una cultura. Y cuando generemos una cultura en el departamento del Magdalena en pro de la educación, seguramente vamos a tener oportunidades, empleo, dinámica, mejor calidad de vida. La invitación es a estudiar, así de sencillo, todos a estudiar. Felicitar, Arnaldo, a usted por su iniciativa, que es que viene trabajando estos temas digitales, tecnológicos de hace rato. Aquí lo que necesitamos es generar una cultura con todos nuestros maestros, tomar esa delantera, irradiar, ser ejemplo. Dese cuenta, el trabajo que usted viene desempeñando hoy tiene especial relevancia. Los ojos ya están mirando con mucha más aceptación y más compromiso esos inicios que usted viene trabajando desde hace rato. ¿Por qué? Porque hoy es una prioridad, es el presente y el futuro, pero siempre recordando que detrás de una herramienta tecnológica tiene que haber un maestro, un ser humano, una buena persona liderando esos procesos, porque esas herramientas nos pueden mostrar cosas muy buenas, pero también cosas indebidas, inapropiadas. Así es, David. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir con toda la comunidad. Es algo significativo en el departamento de Magdalena porque la comunicación veraz, oportuna, es necesario que le llegue a nuestras comunidades. Muchas veces esa comunicación se rompe o no llega y es necesario poder comunicar de manera oportuna, lo decía, para que nuestra comunidad esté informada, saber hacia dónde vamos, qué va a pasar. Importantísimo haberte tenido aquí, esperamos compartir en otros escenarios, seguir aportándole al departamento a través de estos medios digitales que lo hemos podido hacer, seguir con nuestras comunidades, fortaleciéndolas. Hemos y estamos haciendo trabajos significativos que busquen relevancia en el departamento. Estamos construyendo un mejor país con nuestras acciones en el día a día. Un gran equipo de maestros que ha logrado participar a nivel nacional en innovación, que ha logrado participar en otro tipo de actividades, como te decía, que ha quedado olvidado. Y esa gente hay que recuperarla, a esos maestros interesantes hay que motivarlos a seguir y sobre todo aportar en este nuevo proceso de construcción conjunta. Yo creo que es necesario que todos trabajemos en equipo para poder hacerlo. Cada quien desde su rol, desde lo que hace, pero trabajando en equipo para lograr los objetivos significativos que se plantean. De verdad que estoy muy agradecido con tu presencia aquí, David. Es significativo y estaba muy pendiente de que se pudiera dar este espacio porque creo que la comunidad debe saber en qué vamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, David. Arnaldo, muchas gracias y pendiente una próxima oportunidad para seguir dialogando de los avances, de lo que queremos hacer por la educación, pero los necesitamos a ustedes, a los maestros, siendo ejemplo. Esa es la clave. El mejor maestro es el ejemplo y ustedes tienen que ser el ejemplo de nuestros estudiantes, el ejemplo del Magdalena que queremos construir entre todos. Gracias, muy gentil. Muy amable. Bueno, a todos muchos saludos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Estuvo con nosotros el secretario de Educación del Departamento del Magdalena, David Suárez, a quien le agradecemos y a toda la gobernación del Magdalena por estos aportes a la educación de nuestros niños y niñas y que sigamos construyendo un mejor país.